Vamos a grabar. Ok, muchachos, pues muy buenas tardes. Vamos a empezar clase. En la anterior vimos ya un ejemplo completo de algoritmo, diagrama de flujo y codificación sobre un programa que resolvía o la suma de dos dígitos enteros o la división de dos dígitos enteros. Teníamos la opción. Entonces la idea es ver las estructuras condicionales, el famosísimo if, y pues en ese ejercicio, en ese ejemplo, tomamos el if else. Les dejé un entregable, una tarea que era basada en ese ejemplo de la suma o la resta con una estructura condicional. Y pues bueno, vamos a tomar ahorita la solución de ese problema de la tarea, que fue en este caso la división o la multiplicación de dos dígitos enteros. Entonces, pues empezaríamos con eso. Todavía tenemos compañeros que están uniéndose, pues vamos a comenzar. Tenemos entonces la resolución de la tarea. Problema: resolver la multiplicación o la división de dos dígitos enteros. No es cierto, mentira, no son enteros. Resolver la multiplicación o la división de dos dígitos por medio de un programa de computadora. Sí, entonces no tenemos el tipo de dato, por lo tanto nosotros vamos a tener que elegir el tipo de dato y lo vamos a hacer cuando ya estemos viendo la codificación. De entrada, pues podemos decir que el tipo de dato va a ser flotante, porque si tenemos una división por ahí, aunque dividamos dos dígitos enteros, probablemente el resultado podría ser con punto decimal, entonces vamos a tomar el tipo de dato flotante. Bien, pues vamos a basarnos en el ejemplo que dimos la clase anterior para resolver este ejercicio, que es muy semejante, solamente estamos variando las operaciones matemáticas. En lugar de suma y resta, ahora tenemos una multiplicación y una división. Pues vamos allá. Vamos con el algoritmo que resuelve nuestro problema. Como ya sabemos, punto número 1 siempre va a ser inicio. Punto número 2, si es que vamos a llegar a la solución con un programa de computadora, el punto número 2 también siempre va a ser desplegar lo que hace el programa en pantalla para decirle al usuario qué es lo que va a realizar. Y en este caso, el punto número 3 es pedir la decisión. Nosotros le vamos a decir al usuario qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer una multiplicación de dos números o si quiere hacer una división de dos números. Entonces, el punto número 3 es pedir la decisión. Aquí ya vamos pensando en qué es lo que le vamos a pedir al usuario, ¿no? Podemos pedirle una M para multiplicación y una D para división, se me ocurre. Y volveríamos a tomar el caso, repasaríamos un poco ya en el código de cómo validar si el usuario teclea minúscula o mayúscula, porque podría teclear una M mayúscula o una M minúscula. Podríamos utilizar también el asterisco para una multiplicación, que el usuario tecleara un asterisco si quiere multiplicación, o que tecleara una diagonal si es que quiere una división. Yo creo que vamos a dejarlo en la M y la D para repasar otra vez lo de mayúsculas y minúsculas, esa validación. Y ya después, cuando hagamos la calculadora con un menú, ahí sí ya utilizaremos los símbolos matemáticos de cada operación. Entonces, regresamos al algoritmo. Punto número 3 es pedir decisión. Si vamos a pedirle al usuario que él decida qué quiere hacer, entonces tenemos que capturar lo que él va a teclear. Por lo tanto, el punto número 4 va a ser leer esa decisión. Entonces, en el 3 le estás pidiendo, teclea esto, en el 4 lo vas a capturar. Lógicamente, ya estamos viendo que el 3 es un printf y el 4 es un scanf. Punto número 5, aquí es donde vamos a evaluar. Nosotros ya le pedimos que tome una decisión y ya capturamos lo que él tecleó. Entonces, en el punto número 5, lo que vamos a hacer es evaluar esto. Es nuestro if, nuestro condicional. Si fue multiplicación, ¿sí? Ponemos un if y evaluamos. ¿Qué tecleaste? ¿Fue una multiplicación lo que tecleaste? ¿Fue una M? Si sí fue multiplicación, en el punto número 6 vamos a empezar a hacer
todo lo de la multiplicación. Y entonces, pues empezamos pidiéndole el primer dígito. Si el punto número 6 le pedimos el primer dígito, en el 7 vamos a leer ese primer dígito. Punto número 8 le pedimos el segundo dígito. Punto número 9 leemos ese segundo dígito. Y en el punto número 10 realizamos la operación de la multiplicación. ¿Sí? Entonces ya tenemos los valores, realizamos la operación. Punto número 11, desplegamos el resultado de nuestra operación de multiplicación. Y bueno, hasta aquí pues estamos con que el usuario eligió multiplicación. Pero ¿qué pasa si el usuario no elige multiplicación? Entonces nos vamos al punto número 12. Si no fue multiplicación. Y aquí pues ya tenemos nuestro else. En el punto número 5 tuvimos nuestro if para evaluar si es multiplicación. Y en el punto número 12 tenemos el else. Si no fue una multiplicación. Para pasar al punto número 13 y poner otro condicional, otro if. Vamos a evaluar ahora si fue división. Si no fue multiplicación, vamos a ver si fue división. Y si sí fue una división, en el punto número 14 le pedimos el primer dígito para la división. Leemos ese primer dígito, le pedimos el segundo dígito, leemos ese segundo dígito y realizamos entonces la operación de la división. ¿Sí? Punto número 18, realizamos operación de la división. Para pasar a desplegar el resultado de la división, en el punto número 19 desplegamos el resultado de la división. Pero ¿qué pasa si el usuario no tecleó o no eligió multiplicación y tampoco eligió división y se le ocurrió teclear una X, por ejemplo, una espantosa X, ¿sí? O un número o alguna otra cosa, nada más para ver cómo podía tronar nuestro programa? Si fue ese el caso, entonces en el punto número 20 nosotros vamos a poner un else. Si no fue multiplicación ni tampoco fue división, le vamos a mandar un mensaje de error y le vamos a decir, sonso, debes de elegir solamente multiplicación o división. ¿Sí? Si eliges cualquier otra cosa, pues se va a cerrar el programa, ¿no? Entonces, desplegamos un mensaje de error, no tan agresivo, no le vamos a decir sonso en realidad, simplemente le vamos a decir, no puedes teclear otra cosa diferente a M o D en este caso, ¿no? Tiene que ser o multiplicación o división. Y en el punto número 22 tenemos nuestro final. Entonces, pues este es el algoritmo que resuelve nuestra tarea, nuestro problema de realizar una multiplicación o división, ¿sí? Por medio de un programa de computadora. Hasta aquí, dudas, muchachos, preguntas, comentarios. Sí, los que realizaron su tarea, pues ya deben de haberlo visto. Si los que no, pues aquí lo tienen. Todavía están a tiempo. Quedan 10 minutos para subir esa tarea. ¿Todo bien? Excelente, me parece perfecto. Todo bien. Pues vamos a pasar entonces a la codificación de este algoritmo. Bueno, antes de la codificación nos falta el diagrama de flujo. Ok. Muy bien, pasaríamos a ver el diagrama de flujo y luego la codificación. Entonces, pues vamos con el diagrama de flujo. Ya sabemos los símbolos que vamos a utilizar, como siempre, los de inicio, final, entrada, salida, proceso, decisión, el conector, la línea conectora. ¿Sí? Y vamos a poner aquí de una vez por completo nuestro diagrama de flujo. En sí, si se pueden dar cuenta, los símbolos es idéntico al que hicimos para la suma o resta. Es lógico, estamos trabajando ahora sobre una decisión de dos operaciones matemáticas. Primero fue suma y resta, ahora es multiplicación o división. Entonces solamente cambian las operaciones matemáticas, pero la estructura tanto del algoritmo como del diagrama de flujo pues viene siendo la misma, ¿no? Misma estructura, diferentes operaciones. Y de hecho ese es el fin, que se repase lo que recién estamos aprendiendo. Sí, ya en el siguiente ejercicio ya tomaremos uno diferente
para desarrollar un poquito el intelecto y hacer algo un poquito más complicado. Pero bueno, vamos a revisar entonces. El primer símbolo, como siempre, es inicio, es el punto número 1 de mi algoritmo. Después tenemos el de salida con el punto número 2 del algoritmo, en donde es el desplegado, donde le decimos al usuario que va a realizar nuestro programa. Y el siguiente es el punto número 3 del algoritmo, donde le pedimos la decisión. Aquí es donde le decimos que teclee si quieres división o si quiere multiplicación. El que sigue es una entrada y va a ser una captura de lo que el usuario está tecleando. ¿Sí? De acuerdo a lo que le pedimos, lo que él teclee, pues lo vamos a capturar y es el punto número 4 de mi algoritmo. Tenemos una entrada aquí en el diagrama de flujo. Después pasamos al punto número 5 del algoritmo y lo que tenemos es una decisión. Entonces ponemos el rombo de la decisión y entre símbolos de interrogación estoy preguntando si es una M, si el usuario tecleó una M para la multiplicación. Si el usuario sí eligió multiplicación, nos vamos al punto número 6 y vamos a tener una salida. ¿Sí? Después el 7, punto 7, tendríamos una entrada. ¿Sí? En este caso le estamos pidiendo ya el primer dígito y capturando el primer dígito. En el punto número 8 tendríamos una salida para pedirle el segundo dígito y en el punto número 9 una entrada para capturar el segundo dígito. Después tenemos un proceso ya en el punto número 10 para hacer la operación, en este caso de la multiplicación, si es que eligió multiplicación. Punto número 11 es una salida desplegando el resultado de esa multiplicación y luego tenemos un conector. Como aquí se terminaría el programa, porque pues bueno, es el mismo caso, volvemos a repetir, que no es un menú, no te va a regresar al menú, ¿sí? Es solamente una decisión, entonces aquí se terminaría el programa. Y como en el diagrama de flujo y también en el algoritmo tenemos solamente un principio y también solamente un final, entonces vamos a poner un conector. Y este conector lo vamos a mandar aquí al número 1 que va al final. Entonces un solo final y mi conector me manda ahí al final. Bien, ¿qué pasa si en el condicional, en la pregunta, el usuario no eligió una multiplicación? Si no eligió multiplicación, entonces pasamos al punto número 12 del algoritmo, que sería el si no. No elegiste multiplicación. Para dar pie al punto número 13 del algoritmo y volver a poner otro condicional, donde vamos ahora a preguntar si lo que eligió el usuario es una división. Entonces tenemos el rombo del punto número 13 del algoritmo preguntando si ahora lo que quiere o lo que tecleó es una división. Si sí fue división, te vas al punto número 14 y tenemos un desplegado, una salida. Si elegiste división. Daríamos paso al punto número 15 con la entrada, ¿sí? Eh, capturando ya el primer valor. En el punto 14 le pedimos el primer dígito de la división. Punto número 15 capturamos el primer valor de esa división. El 16 le pedimos el segundo dígito de la división. Capturamos ese valor en el punto 17. El 18 hacemos un proceso. Hacemos ya el cálculo de la división para por fin llegar al 19, en donde le damos salida o desplegamos en pantalla el resultado de la división. Y de ahí, como también se terminaría el programa, le ponemos un conector, igual con el punto número 1 que nos llevaría al final, porque tenemos un solo final. Mismo número 1, sí, porque todos esos conectores nos llevan al mismo, que nos va a llevar al final. Si el usuario no eligió división, esto es, si no eligió multiplicación y tampoco eligió división, quiere decir que él tecleó cualquier otra cosa. En ese caso, daríamos pie al punto número 20 de mi algoritmo. Si no fue multiplicación y tampoco fue división, estás en el punto número 20 del algoritmo, que es el último else, y después te vas al número 21 del algoritmo, que es una salida desplegando el mensaje de error. Si no fue multiplicación, no fue división, te vas a un desplegado de error para que el usuario teclee lo que le estás pidiendo.
y de ahí pues se termina el programa, ¿no? Entonces, pues aclaramos por enésima ocasión que este no es un menú, le faltaría la estructura de tipo switch case, le falta eh, también una estructura repetitiva para regresar al menú, para que fuera un menú como tal, pero sí es pues una decisión donde podemos elegir entre dos cosas, ¿no? Por lo tanto, se está terminando el programa cada vez que eliges alguna cosa. Bien, pues ok, este sería el diagrama de flujo. Lo dejamos ahí unos segunditos para que le saquen la captura de pantalla y lo tengan en sus apuntes. Y ahorita continuamos y ya vamos a la codificación.
Ok, pues vamos a continuar, muchachos. ¿Todo bien? Seguimos adelante. Aquí estoy, muchachos. Sí, me paré tantito, pero les dejé esto ya regresamos, ya estamos aquí. Vamos a continuar. A ver, permítanme tantito, muchachos. Ok, ya, seguimos aquí. Vamos a ver, entonces, el término de este ejercicio. Vamos a ver la codificación. Yo creo que en este momento les voy a compartir todo mi escritorio para poder ver así en paralelo lo que es el código y ver también el algoritmo. Y como la vez anterior, para checar las líneas de el algoritmo con respecto al código. Ok, entonces, pues ahí estamos, ¿no? Muy bien, pues vamos revisando entonces esto. Vamos a ver. Tenemos del lado izquierdo nuestro algoritmo y en la parte derecha el code blocks con el código ya tecleado y vamos viendo, ¿no? Entonces, como siempre, pues vámonos un poquito más rapidito porque es muy semejante a lo que hicimos la clase pasada, entonces ya no nos vamos a detener tanto, vámonos un poquito más rapidito, pero sí es justo verlo. Entonces, pues bueno, la estructura del programa ya sabemos de dónde sale, ¿no? Sale también de nuestro algoritmo. Y como estructura del programa, pues lo primero que tenemos es un comentario diciendo lo que hace el programa, ¿sí? Entonces, comentario. Enseguidita van las librerías. Entonces, como siempre, nos referimos a nuestro algoritmo y vemos qué tenemos. Tenemos desplegados, que son printfs, tenemos pedir, que es printf, tenemos leer también, que es un scanf. Entonces, si tengo yo printfs y scanfs como funciones preestablecidas, pongo la librería estándar de entrada-salida. Y ya, ¿no? Luego, ¿qué operaciones tengo? Tengo multiplicación, que no es función. Tengo división, que tampoco es función. Entonces, no pongo librería de matemáticas. De ahí en fuera, ¿qué más tengo? Nada más printfs, scanfs, eh, y ya, ¿no? Entonces, no tengo ninguna otra función preestablecida que no sea nada más printfs y scanfs como funciones. Por lo tanto, solamente va la librería estándar de entrada-salida. Le pongo también la librería de Windows. Sí, en este caso le pongo Windows.h porque pues le voy a poner un poquito de color, limpieza de pantalla. Entonces, la estándar de entrada-salida, la de Windows. La función main, las variables, otra vez. Tipos de datos, ahora sí. Vamos a ver primero las variables normales antes de la adopción. Como variables, yo tengo para multiplicación dos dígitos que voy a multiplicar y un resultado. Entonces necesito dígito 1, dígito 2 y resultado. Para división igual, tengo dígito 1, dígito 2 y resultado. Pero ya vimos la clase anterior que es muy importante minimizar el número de variables por las localidades de memoria RAM. Entonces vamos a utilizar solamente tres. ¿Sí? Dígito 1, dígito 2 y resultado, que me van a servir tanto para la multiplicación como también para la división. Y también tomemos en cuenta que o corremos en su caso la multiplicación o va a correr en su caso la división. No se van a hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? O hace una o hace otra. Porque, pues bueno, hasta iba a decir porque no es un menú, pero no. Aunque fuera un menú, de todas maneras o haces una o haces otra, no haces las dos. O no haces una enseguida de la otra. ¿Sí? Entonces puedes usar las mismas variables.
Por lo tanto, vamos a tener solamente dígito 1, dígito 2 y resultado. ¿De qué tipo de dato? Aquí tenemos una multiplicación y tenemos una división. En una división, aunque divida yo dos dígitos enteros, probablemente el resultado me pueda dar con punto decimal. Si este es el caso en donde el resultado me da con punto decimal, bueno, pues necesito yo variables de tipo flotante. Entonces, como ya sabemos que si tienes variables involucradas, preferiblemente todas son del mismo tipo de dato, para evitar que te marque warning, conversión de tipo de dato o alguna cosa así. Por lo tanto, si el resultado puede ser punto decimal, entonces todas de tipo flotante. Por eso tenemos aquí dígito 1, dígito 2 y resultado todas de tipo flotante. ¿Ok? ¿Qué más variables necesito? Pues voy a pedir una decisión. Le voy a pedir al usuario, ¿qué eliges? ¿Eliges división o eliges multiplicación? Entonces aquí necesito una variable de decisión. Aquí sí ya debo de pensar en el código. ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir que teclee una diagonal, le voy a pedir que teclee un asterisco, le voy a pedir que teclee una letra, o le voy a pedir, voy a hacer un menú o una decisión, a lo mejor 1 para suma, 2 para resta, 3 para multiplicación, 4 para esto, lo otro. ¿Se puede también con el condicional? Sí, sí se puede. Podría, es más, va a ser un ejercicio que les voy a poner al ratito. Puedes pedirle, teclea el número 1, fíjense, teclea 1 para la suma, teclea 2 para la resta, 3 la división, 4 la multiplicación. Y si ese fuera el caso, en donde le estás pidiendo números, entonces la variable de opción o OPC podría ser entera, porque le estás pidiendo números. Capturarías OPC como un entero y entonces en el condicional preguntarías por el número. OPC es igual al número 1, haz la suma. ¿Sí me explico? Y en donde le dices al usuario que decida, en la especie de menú, ahí le tecleas o le pones 1, teclea número 1 para suma, 2 para resta, 3 multiplicación y el usuario ya sabe qué números va a elegir. ¿Sí? Entonces podemos hacer eso sí, en cuyo caso la OPC sería de tipo entera. En este caso, para este ejercicio, que nada más es una división o una multiplicación, vamos a dejarlo como que le vamos a pedir una D de división o una M de multiplicación. Y como van a ser letras, voy a poner mi variable OPC de tipo carácter. Van a ser caracteres. Entonces, por eso, aquí en la declaración, yo tengo mi OPC de tipo char. ¿Ok? OPC es de tipo carácter, es tipo char. ¿Sí? Y dígito 1, dígito 2 y resultado son de tipo flotante. Bien, ya que tengo la estructura del programa, bueno, todavía le pongo System CLS para limpiar ventana, le pongo System Color para darle un poco de mayor presentación. Y ya que tengo, ahora sí, la estructura del programa que también salió de aquí, de mi algoritmo, pues voy a codificar ahora sí línea por línea. ¿Sí? La línea número 1 fue inicio, la número 2 es desplegar lo que hace el programa. Entonces codifico la línea número 2. Y la línea número 2, que es una salida de desplegar lo que hace el programa, se va a traducir en un printf. Yo voy a poner un printf, la sintaxis es un printf. Printf, paréntesis, comilla doble, tabulador, otro tabulador para centrarlo en pantalla. Este programa calcula la multiplicación o división de dos números. ¿Ok? Entonces, esa es mi salida. Le voy a decir al usuario qué hace el programa. En el punto número 3 pido una decisión. Si yo le pido que decida, es una salida, es un desplegado, por lo tanto es un printf también. Y le voy a decir al usuario, teclea una M si deseas calcular la multiplicación o una D si deseas calcular la división. En el siguiente punto, el número 4, yo leo la división. ¿Sí? Entonces capturo la decisión. Leo la división. ¿Cuál división? Capturo la decisión. ¿Ok? Capturo la decisión, leo la decisión. ¿Qué tecleó el usuario?
lo voy a leer, capturar. Pongo un scanf, la máscara por %C, porque el tipo de dato de la variable donde voy a leer es de tipo char. OPC es tipo char. Espero yo caracteres, que el usuario teclee caracteres. Y espero un solo carácter. Acuérdense, si es una variable normal de tipo char, yo lo que espero es un solo carácter. Y lo leo con la máscara por %C para un solo carácter. Si quisiera yo más de uno, no sé, un nombre o una cadena de caracteres, en primera no sería una variable, sería un arreglo. Y leería yo con la máscara por %S. Pero este no es el caso. Ahorita estoy con una variable normal de tipo carácter, char OPC, y como es de tipo char o carácter, yo leo con la máscara por %C para capturar un solo carácter. Y lo voy a meter en la variable OPC, ¿sí? Ampersand OPC y lo capturo en OPC. Entonces, aquí en OPC yo ya tengo lo que el usuario tecleó. El usuario pudo haber tecleado una M, mayúscula o minúscula, ¿eh? Pudo haber tecleado una D, mayúscula o minúscula, si es que quería multiplicación o división, o pudo haber tecleado cualquier otra cosa que se le ocurriera. Pudo haber tecleado una X, una M, un número, sin problema, ¿no? Cualquier cosa que haya tecleado, lo voy a capturar en OPC. Y entonces ya me corresponde a mí como programador distinguir, diferenciar o discriminar, si quieren verlo así, qué fue lo que el usuario tecleó. Y eso lo voy a hacer con el if. Entonces, después de leer decisión, me voy al punto número 5, en donde ya estoy discriminando lo que tecleó. Punto número 5, si fue multiplicación, aquí es donde pongo el if. Yo soy el que voy a discriminar qué tecleó el usuario. El usuario pudo haber tecleado lo que quisiera, ¿sí? Al fin y al cabo, los if los voy a poner yo donde voy a validar lo que yo quiero. Y lo primero que voy a validar es si tecleo una M de multiplicación. Si ese es el caso que tecleo una M de multiplicación, voy a hacer todo lo de la multiplicación. Lógicamente después, si no fue una M, voy a evaluar si fue una D con otro if. Si fue una D de división, hago la división. Y por último, voy a discriminar con un último else. Si no fue multiplicación o división, entonces le mando un mensaje de error. Pero yo con mis condicionales soy el que discrimino lo que el usuario teclea. Porque el usuario puede teclear lo que tú le pides, una M o una D, pero puede teclear también lo que él quiera. Entonces, a ti te corresponde programar para discriminar qué es lo que está tecleando. ¿Ok? Bien. Bien, entonces, si el usuario tecleó una M, if OPC doble igual, operador lógico y relacional de la igualdad doble igual, M, que es un carácter entre apóstrofe, mayúscula, o OPC doble igual, M minúscula entre apóstrofe, este O lógico lo ponemos para validar si tecleo mayúscula o minúscula, de todas maneras se va a hacer la multiplicación. Entonces, validamos si fue mayúscula o minúscula la M y si sí fue una M, abrimos llaves y hacemos todo lo de la multiplicación. ¿Sí? Limpiamos la ventana, le cambiamos el color, le pedimos el primer valor, lo leemos, ¿sí? Con la máscara por %F porque las variables son de tipo flotante. Le pedimos el segundo valor, lo leemos, repito con la máscara por %F porque las variables que tenemos son flotantes. Y luego realizamos la operación. Resultado es dígito 1 por dígito 2. Desplegamos resultado. Printf por %F, asterisco de multiplicación, otro por %F, es igual a por %F. ¿Sí? Entonces, dígito 1, dígito 2, resultado. ¿Sí? Entonces sacamos el resultado de la multiplicación. Pero, ¿qué pasa si el usuario no tecleó una M? A mí, como programador, me corresponde entonces, en el punto número 12 de mi algoritmo, que si no fue
una M, el else, si no fue multiplicación, entonces volver a preguntar. Punto número 13, ¿fue división? Vuelvo a preguntar con otro if. Y el otro if es if, paréntesis, otra vez OPC, doble igual, que es el símbolo de la igualdad en una comparación, operador lógico relacional, ¿sí? Una D mayúscula entre apóstrofe, porque es un carácter, o OPC doble igual, una D minúscula entre apóstrofe, porque es su carácter. Entonces, si no fue M, vuelves a preguntar si fue una D, ¿sí? En este caso de división. Si sí fue el caso de la división, ¿sí? Punto número 14, abres tus llaves, punto 14, le pides el primer número, lees ese primer dígito, igual máscara por ciento F porque las variables son flotantes. Siguiente punto, teclea el segundo número, lo lees. Punto número 18, realizas la operación de la división. Punto número 19, despliegas el resultado. Por ciento F, entre por ciento F es igual a por ciento F y le das salida a las variables, dígito 1, dígito 2 el resultado y sacas a pantalla el resultado. Cierras la llave y se acabó. Se acabó para la división. Pero todavía estamos en el caso de que vamos en el punto 19, desplegar resultados de la división. Punto número 20 es si no fue multiplicación y tampoco división, es tu último else. Aquí se ve perfectamente, ¿no? If, multiplicación, que no, entonces es división, que no, te vas a este último else. Y es este caso, ¿no? Punto número 20. Si no fue multiplicación ni tampoco división, ¿qué procede? Punto número 21, desplegar mensaje de error. Lo que procede es else, punto número 21, desplegar mensaje de error. Pero en F debes teclear una M o una D. Vuelve a abrir el programa porque se va a cerrar, ¿no? O sea, le mandas un mensajito de error, se termina y se va a cerrar el programa porque no es un menú. No tenemos la estructura repetitiva. Tus get chars de pausa final, la llave de main que se cierra y se acabó, ¿no? Aquí tenemos el código. Muy bien, pues dudas muchachos, dudas hasta aquí. Detallitos, dudas, preguntas. Vamos a correr este programa. Después de correrlo y ver cómo funciona, vamos a hacerle una modificación. Sí, lo vamos a correr, vamos a ver cómo funciona y le vamos a hacer una modificación de acuerdo a una cosa que les había yo comentado la clase anterior, que creo que ni lo recuerdan, pero sí les comenté algo la clase anterior. Entonces, antes de hacer todo eso, primero dudas o preguntas. ¿Todo bien? Ok, ninguna duda, todo bien. Vamos a correrlo así como está. Nada más que este programa tiene un error. Sí, tiene un tremendo error para el nivel donde vamos ahorita. ¿Cuál es el error? A ver. Estamos de acuerdo en que la codificación está directa de mi algoritmo, por lo tanto resuelve el problema. Pero también hay una cosa que ya les había yo comentado. A ver, ¿andas por ahí, colega? No, no anda el colega. Creo que ya lo regresaron a presencial. No, bueno, no debo hacer burla de, este, de esas cosas, pero bueno, ya el colega no lo veo. ¿Quién sabe qué le pasaría al colega? Bueno, ok, muchachos, entonces yo les anoto sus participaciones. A ver, entonces, participación para el que me diga qué errorcito le ven aquí al programa, así de entrada. O sea, no es un error de sintaxis, el programa ya está probado y si lo corro, corre bien. Pero qué error de lógica o qué le falta a este programa. Sí, o sea, para que funcionara bien. Que esté indentado, bueno, puede ser, pero algo más significativo. Tienes razón, compañero.
Bueno, participación para Hugo Alexis, pero algo más. No es precisamente de la sintaxis, o sea, le falta algo para hacerlo bien. ¿Qué le falta? Que dije que a partir de ahí el scanf puede causar un... ¿Por qué? ¿Cuál scanf? No, el scanf no tiene nada. Algo le falta. A ver, lo voy a correr, corre bien. Se refiere a otra cosa exactamente. Miren, corre bien. ¿Qué quieres? ¿Una multiplicación? Ahí está la M. Teclea el número 5 por 5, 25. Ok. Lo vuelvo a correr. ¿Quieres ahora una división? 5 entre 4. Está, ¿no? O sea, no es error de sintaxis, no es algo así. Es un error de lógica, es algo que falta. No son los colores tampoco. No hay menú principal porque no es un menú, entonces tampoco es eso. Ni los colores, bueno, le faltan los colores de la división, pero no era eso. Está bien, nada más pusimos unos colorcitos, vamos a ponerle el de la división, pero no es eso, es algo más importante. Vamos a cambiarle aquí a 0, ok. Están ya los colores, pero no es eso, es algo más importante. Se ingresa un char, no es eso, o sea, a multiplicar o dividir un carácter, no es un carácter. Limpiar pantalla este pedir los números, la división sería más estático. No va por ahí. Bueno, se los digo. ¿Saben qué le falta aquí? Validarlo. ¿Se acuerdan que les dije que ya teniendo las estructuras condicionales íbamos a validar cualquier cosa? Íbamos a validar todos los programas. Falta hacerlo a prueba de usuarios. Miren, lo voy a volver a correr. O sea, era algo más importante como eso. ¿Qué pasa si yo le digo una división? Y se me ocurre poner 5 entre 0. Una división entre 0. No lo calcula y no está validado. Sin embargo, lo hace. Esto es tronar el programa. 5 entre 0. ¿Y qué te está dando aquí? Esto es un infinito, ¿no? Uno punto infinito. O sea, está haciendo una tontería. ¿Sí? Regresando un resultado erróneo. Entonces, esto es un error de programación porque no está validado. Un usuario puede tronar este programa porque si divide entre 0, nosotros no tuvimos la precaución de prever que el usuario podía hacer una división entre 0 y no está validado, entonces el programa truena. Ese es el error que les estaba yo comentando. Entonces hay que validar todo. ¿Cómo validamos esto? Nosotros estamos pidiendo dos variables, dígito 1 y dígito 2. Y estamos dividiendo dígito 1 entre dígito 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es mandar un mensaje de error cuando el usuario teclea un 0 en la variable dígito 2 y pretenda dividir entre 0. Esto lo vamos a hacer con otra condición. Entonces vamos a meternos aquí a donde está la opción de la división, el if división. Ya le pusimos aquí lo que faltaba del colorcito y la limpieza de pantalla. Vamos a pedir el primer número, lo vamos a leer. Y le pedimos el segundo número, lo estamos leyendo. Una vez que ya leímos el segundo número y antes de realizar la operación, vamos a poner otro condicional. If dígito 2, vamos a preguntar por si es igual a 0, mensaje de error y un retorno 0 y lo saco. Si es diferente de 0, lo podría mandar al else. O lo podía mandar directo al final del programa.
Ok. Para no poner el return 0, porque todavía no les explico lo del return 0 para sacarlo en medio del programa. Hasta cuando hagamos el programa de la ecuación cuadrática es cuando vamos a ver lo del retorno 0. Entonces vamos a preguntar si es diferente de 0. Tenemos el operador lógico relacional diferente de. ¿Sí? Si mal no recuerdo era así. A ver, ubíquenme si era así, diferente de. Símbolo de admiración hacia abajo y el igual es diferente, no. Es diferente de, ¿no? Sí, chequenle por ahí los apuntes, operadores lógicos y relacionales. Y es diferente de. ¿Sí estoy bien? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, ok, entonces, si dígito 2 es diferente de 0, fíjense bien lo que estoy haciendo. Voy a abrir la llave. Ok. Paréntesis, corchetes, que tengo nuevo teclado. Aquí. Como tengo nuevo teclado, estoy viendo las ubicaciones diferentes. Ok. Si es diferente de 0, me vas a hacer todo como lo tengo planeado. Resultado es dígito 1 entre dígito 2, printf, ok. Ah, pero se van a traslapar las llaves, porque esta llave debe de ser de acá. A ver, estoy pensando, permítanme tantito. Haces la división y la división te involucra todo esto. Hasta acá. Si es diferente de 0, bueno, solo que pusiera doble llave. Aquí. Sí, entonces aquí sería, si dígito 2 es diferente de 0, haz la operación, despliega resultados. Se acabó. Y aquí está la división, ¿no? Else if, aquí está la división acá. ¿Y qué pasa si sí es 0? Si sí es 0, se va a saltar esto, va a cerrar la llave, o sea, simplemente no va a hacer la operación, no va a desplegar resultado y se verá el final del programa. Ok, así quedaría. Vamos a probarlo, porque ahorita le estoy agregando esa validación. Vamos a probarlo, división. Vamos a hacer una división normal. 5 entre 4, está 1.25 y se cierra. Ahí está bien. Ahora vamos a hacer la división entre 0. Vamos a hacer una división de 5 entre 0. Se termina el programa, lo cual está bien. ¿Ok? Si divide entre 0, pues simplemente no hace nada y se termina el programa, pero con eso ya lo tenemos validado. Tiene que volver a correr el programa porque no puede dividir entre 0. ¿Ok? No le mandé mensaje de error. Para el caso de mensaje de error, tendría que ponerlo aquí y me generaría más problemas. Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Que simplemente si sí es 0, se termina el programa. Hay otra forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo en donde yo estaría preguntando si es igual a 0 o no diferente. Si sí es igual a 0, que le pongo un mensaje de error y luego con un return 0 lo saco del programa. Y luego ya si es diferente, entonces hago la operación y esto, ¿no? Entonces eso sería más, mucho mejor que esta forma. Sí, utilizando el return 0 y poniendo el mensaje de error. Pero en esta forma también nos funciona. Si el usuario elige división entre 0, simplemente terminas el programa y se cierra, ¿no? Y si es diferente de 0, pues entonces sí te hace la operación. Bien, pues ya está probado, ya vimos que funciona y ya está validado. Entonces, les recuerdo mucho eso, por favor, muchachos. Hay que validar, hay que validar entre 0. Si en la tarea no lo validaron entre 0, no hay problema porque no se los pedí. Sí, no se los especifiqué. En el entregable nunca decía que había que validar el programa. Entonces está bien. Si no hicieron la validación, está bien. Si la hicieron, pues qué mejor, ¿no? Pero
Si no la hicieron, está bien. Pero ahorita, bueno, pues ya está validado. Ya está validado, ya lo probamos. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, me dice Ignacio Iván, que ejecute el programa y le ponga una letra en vez de un número. ¿En dónde quieres que le ponga una letra? ¿Una letra en vez de un número? ¿En dónde? ¿En los valores? No entendí, pero bueno, vamos a ver. Ignacio Iván Sánchez, a ver, dígame, pues especifíqueme un poquito mejor. O sea, lo corro y pues me pregunta una M o una D. ¿Ahí le pongo un número? ¿Ya no? Bueno, es que no entendí. Pero bueno, si yo aquí le pongo un número, fíjate, vamos a hacerlo de todas maneras. Si en lugar de una M de multiplicación le pongo un número, pues el número no es nada válido, no es una M o una D, lo que voy a decir es que teclea una M o una D, o sea, eso sí está previsto. Se termina. Ahora, de la otra forma, si te referías a que le pusiera un número, una letra en donde están los números, exactamente, por la máscara. Sí, por ejemplo, la multiplicación, si teclea el primer número, si ahí quieres que le ponga una letra, la máscara me lo va a botar, la máscara es el filtro. Sí, sale un rollo tremendo, ¿no? O sea, las máscaras actúan ahí, ¿no? Entonces, pues no. No, no, no. Y esto, pues eso no se valida, ¿no? O sea, cuando estamos pidiendo los valores, pues se supone que estamos pidiendo los valores. Y el darse un resultado erróneo, pues ya. Entonces ahí no hay problema por las máscaras. Muy bien. Pues ok, si no hay dudas ni comentarios, les voy a copiar este código. Ya tienen las capturas de algoritmo diagrama de flujo. El código sí se los copio porque me interesa que lo tengan ahí bien en sus apuntes. Funcional, o sea, que lo puedan agarrar, copiar, pegar y lo metan en el compilador y funcione. Entonces, por eso se los copio aquí en el CodeBlocks para que lo tengan completito. Muy bien. Pues ok, si todo está bien, vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a cerrar esto y ya nos vamos a ir un poquito más rapidito porque estamos medio lentos con los ejemplos. A ver, entonces, vámonos con el siguiente ejemplo. Muy bien. Esto está interesante. A ver, muchachos, pues vamos a empezar con las participaciones. ¿Qué les parece? Algoritmo de diagrama de flujo y código en estos ejercicios. Problema. Resolver el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero por medio de un programa de computadora. Nótese, no estamos pidiendo perímetros. No nada más se vayan con los ejercicios originales que pusimos de áreas y perímetros y me los copien tal cual, no. El problema me dice solamente el área. Resolver el área de un círculo o el área de un triángulo equilátero por medio de un programa de computadora. Entonces, pues vamos a hacerlo como ejercicio. Solo algoritmo. ¿Sí? Realicen el algoritmo, por favor. ¿Sí? En cualquier formato de texto. Y me lo pegan aquí en el chat. Y los vamos a tomar como participaciones. Si no está el colega, de todas maneras yo anoto las participaciones.
Aquí estoy, colega. Disculpa la demora, fallas técnicas, problema de energía desde la mañana. Ah, ok. Ok. Es que te andaba buscando, no te vi, perdón. No te Ahorita no había preocupes. revisado. Ahorita no había revisado. Muy bien. Entonces te encargo las participaciones, colega, por favor. Con mucho gusto. Muy bien, muchachos. Entonces, por favor, el algoritmo, ¿sí? Y me lo pegan aquí en el chat y tomamos las participaciones. Ya que haya algunos puestos, entonces ya doy pie a la resolución del problema y pongo yo el algoritmo para que corroboremos. ¿Sí? Resolver el área de un círculo o en su caso el área de un triángulo equilátero por medio de un programa de computadora. Ojo, es con un condicional. No se vayan con la finta. Luego, hasta en examen, muchachos, los muchachos luego me decían, es que yo nada más hice uno porque ahí decía o el área de esto o el área del otro. Y ya últimamente en los exámenes le ponía yo ahí con letras negritas y grandotas, ¿no? Son los dos con un condicional, ya, para que no hubiera duda. Entonces ahorita pues les comento que es un condicional. Si es el área de un círculo o es el área de un triángulo equilátero, pero es con una estructura condicional. Entonces el algoritmo es de los dos, poniendo ahí el condicional. ¿Sale? Entonces pues estamos en ese ejercicio. Vamos a esperar algunas participaciones y luego ya damos pie a la solución del problema. A varios compañeros los sacó la plataforma, pero yo tengo aquí 47 asistentes. ¿Están aquí? Ok, deben de ser algunos casos aislados nada más. Sí, o sea, son algunos compañeros, no son tantos. Porque sí tengo 47 asistentes. Y por aquí sí vemos a Javier Alejandro que tiene problemas con conexión. Javier Alejandro Lima, buen día. Sí tiene un poquito. Roberto González Munguía también. De ahí en fuera, tengo 45. Bueno, quitando a mi colega y a mí. Entonces ya bajan. 2, 4, 43. 43 compañeros con buena conexión. Entonces, pues vamos a trabajar los 43 que estamos presentes. Y ya saben cómo funciona esto con respecto a la asistencia, ¿no? O sea, tienen problemas con el internet, ok, traten de reconectarse cuando ya estén aquí, les tomamos en cuenta la asistencia. Pero si no, no tomamos también como pretexto el internet, please. Muy bien, tenemos aquí ya la primera participación. Julio Sergio Montes Gómez, muy bien. Inicio, desplegar lo que es el programa, pedir decisión, leer decisión, si fue área de círculo, pedir radio, leer radio, realizar operación del área de círculo, desplegar resultado. Si no fue círculo, si fue triángulo, pedir base. Ok, muy bien. Julio Calderón Ramos, dígame. Dígame usted, Julio. Me levantó la mano, Julio Calderón Ramos. Si no tiene micrófono, escríbamelo en el chat, pero dígame, ¿en qué le puedo servir? ¿No? Yo me la mano levantada de Julio Calderón Ramos. Bueno, ok. Muy bien. Ok, tenemos otro algoritmo de Marisela Alejandra Ordaz. Muy bien.
Ok, otro más, muy bien. Manuel Alejandro, manda su algoritmo. Rodríguez Pérez, Axel Said, bien. Muy bien, muy bien. Vamos a esperar otros poquitos y ya ponemos la solución. Muy bien, muchachos, pues vamos avanzándole. Mientras siguen llegando los algoritmos, vamos a poner la solución. Bueno, están en lo correcto, sí, la mayoría que he visto está muy bien. Punto número 1 es inicio. Punto número 2, desplegar lo que es el programa. Punto número 3, pedir decisión. Punto número 4, leer decisión. Punto número 5, evaluar si fue círculo. Punto número 6, si sí fue círculo, pedir el valor del radio. Punto número 7, leer el valor del radio. Punto número 8, realizar operación del área del círculo. Punto número 9, desplegar el resultado del área del círculo. Punto número 10, si no fue área de círculo. Punto número 11, evaluar ahora si es área de triángulo. Punto número 12, si sí fue área de triángulo, le vamos a pedir el valor de la base. Punto número 13, leemos el valor de la base. Punto número 14, pedimos el valor de la altura. 15, leemos el valor de la altura. 16, realizamos la operación del área del triángulo. Punto número 17, desplegamos resultado de la operación del área del triángulo. Punto número 18, si no fue círculo ni tampoco fue triángulo. Punto número 19, desplegamos un mensaje de error. Y punto número 20, terminamos. ¿Ok? Entonces, pues este sería nuestro algoritmo que resuelve el problema de calcular el área de un círculo o en su caso el área de un triángulo equilátero, ¿sí? Por medio de un programa de computadora. Y pues lo que estamos repasando aquí o seguimos repasando es el condicional if, la estructura condicional if. Muy bien, muchachos, pues ok, entonces muy bien, felicidades, todos estuvieron muy bien, muchas gracias por las participaciones. Vamos a poner el diagrama de flujo.
Este no lo dejamos como ejercicio porque se nos hace algo engorroso estarlo revisando. Así que ponemos el diagramita de flujo, lo explicamos de manera rapidita y luego vamos a pasar al código. Entonces, diagrama de flujo, inicio, salida en el punto número 2, lo que es el programa, salida en el punto número 3, pidiendo la decisión, entrada en el número 4, leyendo la decisión, evaluamos si es círculo, si sí es círculo, pedimos el valor del radio, leemos el valor del radio, hacemos el proceso del área del círculo, desplegamos el resultado y ponemos un conector que nos va a llevar al fin. Si no fue círculo, que es este caso, punto número 10, si no es círculo, punto número 11, evaluamos si es triángulo equilátero. Si sí es triángulo, le pedimos la base, leemos la base, le pedimos la altura, leemos la altura, realizamos la operación del área del triángulo y desplegamos el resultado del área del triángulo. Y de ahí un conector y lo mandamos al final. En el punto número 18, si no fue círculo, tampoco fue triángulo. Sí, punto número 18, si no es uno ni círculo ni triángulo, entonces damos pie a una salida, desplegando un mensaje de error, punto número 19, luego el conector del fin, y por último, punto número 20, vamos al final. ¿Ok? Entonces, sí, estoy viendo su comentario, Miguel Ángel, ahorita con todo gusto, permítame tantito y ahorita le regreso a la lámina anterior. Entonces, muchachos, pues tenemos aquí el diagrama. Sáquenle la captura de pantalla para tenerlo ahí en los apuntes. Y ahorita continuamos. ¿Sí? Entonces, unos segunditos para ver este diagrama. Luego me regreso a la lámina que me solicita Miguel Ángel Peña. Y después ya continuamos. Pues ok, entonces vamos a poner la lámina anterior que nos solicitan. Ahí está. La lámina del algoritmo. Y bueno, la vamos a dejar ahí un ratito en pantalla. Porque les voy a pedir como ejercicio, muchachos, igual con valor a participación, que me hagan la codificación. Sí, aquí a lo mejor sí nos tardamos un poquito más. Entonces, por favor, abran su Codeblogs. Esperaría yo, ahora sí, la participación de la mayoría. Sí, aquí sí ya quisiera que la mayoría lo intentara. Entonces ya tenemos las bases. Vamos a hacer la codificación de este algoritmo. ¿Sí? Acuérdense, estructura del programa, sale del algoritmo, tipo de dato de las variables, qué variables van a utilizar, la variable de opción, qué van a solicitarle, una C para círculo, una T para triángulo o numérico, ¿sí? Entonces esa opción es suya. Aquí el algoritmo no me condiciona a que le pida yo una C o una T o que le pida números, ¿no? Para nada, o sea, nada más me dice que le pida una decisión. Entonces ustedes eligen qué pedirle, si una C, una T, o el número 1 para círculo, el número 2 para triángulo, no sé, ustedes deciden. Entonces, por favor, como ejercicio, vamos a codificar este algoritmo y por supuesto que ya tomando algunas participaciones, les voy a poner el código para presentarlo como solución.
Carlos Armando Gutiérrez dice que ya pudo. Felicidades. ¿Qué pudo? No sé qué pudo el compañero, pero ya pudo. Y eso es digno de felicitarse. Ah, conectarse. Ah, no, pues felicidades. Felicidades por esa conexión. O sea, siempre que haya podido algo, pues ya es digno de felicitarlo. Y más si se pudo conectar. Muy bien. Muy bien, pues estamos con el ejercicio, codificando este programa. La primera parte del área del círculo pues está tranquila. El área del triángulo también. Nada más si hay que implementar la estructura condicional. Ok, pues muy bien. Vamos a ver entonces que tenemos ya el primer código que nos está llegando de Miguel Ángel Pantoja Cruz. Muy bien. Triángulo equilátero, STDIO, Windows, Mac, Yaro PC, flotante, radio, área de círculo, base altura, área de triángulo, ok. Constante float pi 3.1416, 14, 15, 16, ok. Bien. System CLS, System Color, programa que realiza una C para círculo, una T para triángulo, bien. Si es C o C, ok, lo del círculo. El SIF, T o T, triángulo, el cerro. Excelente, muy bien, muy bien. Pues vamos a darle su participación al compañero Miguel Ángel Pantoja Cruz. ¿Qué haces cargo de Cuitláhuac? A lo mejor a ti, Roque, o a ti, Pepe. ¿Qué pasó, colega? Se escucha, No fui yo, colega. ¿no fuiste tú, colega?
No. Ah, caray, porque como se oyó de corporativo, hablando de Cuitláhuac. Sí, yo también me quedé así de ¿qué? Hasta me saqué de onda. Por eso estoy viendo ahorita los asistentes, pero no, todo bien. Yo creo que alguien se equivocó de sala. Y yo creo algo por ahí. Ajá, sí, no somos 48, seguimos siendo 48, no pasa nada. Ok, Ok. sigamos. Ok, participación para el compañero, por favor. Muy bien su programa, Miguel Ángel Pantoja. Y seguimos en espera de los demás. Me gustaría que todos lo intentaran, muchachos. Sí, ya es el primer ejercicio de estructuras condicionales que les dejo a ustedes como tal, así ya para realizar. Y bueno, pues está basado en los anteriores, ¿no? O sea, no es completamente nuevo. Ok, tenemos ahí a Rodrigo Pérez Domínguez. Muy bien. Ok, bien. Muy bien. Esperamos otros códigos más y ya pondríamos la solución. Pues ok, tenemos otros códigos más. Bien. Marisela Alejandra Ordaz. Yarendi Romero. Muy bien. Rodrigo Pérez Domínguez. Bien. Muy bien. Ok, Hugo Alexis Bonilla, muy bien. Luis Abraham Jacinto León, muy bien. Roberto González Munguía. Julio Sergio Montes Gómez. Jimena López Mendoza, muy bien. Ah, no, a ver. Jimena López Mendoza. Ya llegó. Ya, profe, perdón, es que se mandó como un pedacito nada más. Sí, pero ya lo vi, muy bien. José Carlos Mendoza Cantú, bien. Ok.
Pues ok, muchachos, entonces pues vamos a ver rapidito el código. Otra vez sabemos que la estructura del programa sale de aquí del algoritmo. Y bueno, después del comentario tenemos entradas y salidas, así que vamos a poner la librería estándar entrada-salida. Vamos a poner también limpieza de pantalla y color, ponemos la de Windows. Y vamos a utilizar la función POW para elevar el radio al cuadrado, así que ponemos la librería de matemáticas. Después tenemos main, abrimos llave. Yo en este caso voy a utilizar una C para círculo o una T para triángulo, así que pongo OPC de tipo carácter, de tipo char. Las variables resultado, radio, base y altura. Voy a utilizar radio para leer el dato que teclean en el círculo, base y altura para el triángulo y un solo resultado para ambas, ¿no? Bien. Tenemos la constante de tipo doble, const double p, 3.1416, ¿ok? Limpio pantalla, pongo colorcito y saco pantalla lo que hace el programa. Ya estoy aquí en el punto número 2. Sacamos a pantalla lo que hace el programa. Le decimos al usuario que teclee una C si desea el círculo o una T si desea el triángulo. Esto es pedir decisión. Lo capturamos con el scanf, leer decisión. Y luego vamos al condicional, ¿no? Si fue círculo, if OPC es una C mayúscula o una C minúscula, hacemos lo del círculo. ¿Sí? Limpiamos pantalla, ponemos color, teclea el radio y presiona Enter. Le capturamos el radio. Resultados pi por POW de radio, 2. Desplegamos resultado. Y hasta aquí estamos aquí. Desplegar resultado del área del círculo. Si no fue área de círculo, te vas al else. Y entonces evaluamos si fue área de triángulo. Entonces es else if. OPC es una T mayúscula o una T minúscula. Si ese es el caso, entonces, si es triángulo, vamos a hacerlo del área del triángulo. Pedimos la base, leemos la base, pedimos la altura, leemos la altura. Resultados base por altura entre 2. Ok, entonces realizamos operación, resultados base por altura entre 2 y desplegamos resultado. Desplegamos resultado de la operación. Ahí, si no fue círculo y tampoco fue triángulo, es este else. Entonces desplegamos mensaje de error y terminamos. Printf desplegando mensaje de error, las pausas y se termina. Ok, vamos a ver cómo funciona esto. Sí, entonces vamos a ver. Si yo elijo círculo, me pide radio, le vamos a poner un 3, 28.27, el área del círculo. Se termina. Si yo elijo triángulo, le voy a poner 5 de base, 4 de altura, 5 por 4, 20, entre 2 a 10. El área es 10. ¿Ok? Muy bien. Pues bien, pues gracias por sus participaciones. Voy a copiar este código para que lo tengan ahí presente en sus notas. Ahí está, ¿no? Entonces ahí pegamos el código para que lo tengan en sus apuntes. Ok, pues dudas, comentarios, preguntas. Ah, ok, bueno, pues, ok. Bueno, no, nos quedamos, ok. Aquí vamos a cerrar clase, pero nos quedamos a hacer algunos comentarios. Sobre todo ahorita tengo que comentar con mi colega, algunas cuestiones. Entonces, cerramos la grabación.